con esto no solo se combatía el analfabetismo, sino que cumplió un rol importantísimo, por ejemplo, para integrar todas las corrientes migratorias. Y Argentina estaba hecha de inmigrantes, donde la escuela laica, la escuela donde todos tenían que aprender y a imparar su idioma, ha sido un instrumento de integración que es lo que convirtió la inmigración en un potentísimo recurso. Esto yo creo que es una lección, yo siempre la menciono, porque es en este momento que en Europa, que recibe fuertes inmigraciones de los países más pobres, y hay movimientos xenófobos en todos lados, incluso Holanda, que es un país de gran tolerancia, movimientos xenófobos que hablan contra la inmigración, hacen discriminaciones en las escuelas, están perdiendo un recurso enorme en donde la escuela tiene un rol fundamental. Ese rol allí estuvo. Después el sistema de instrucción pública con una escuela secundaria que ha sido importante. No tenemos que olvidarnos que a principios del 900 el analfabetismo era un analfabetismo muy elevado en todos lados. En Europa, en el sur de Europa, había puntas de 80% de analfabetismo. Y eso se combatió con esa ley de escuela primaria que ha tenido un rol importante. Pero después hubo la escuela secundaria, que no era una cosa tan frecuente en todos los países a principios del 900. Y en la escuela se había creado el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, de donde salieron, entre otras cosas, Jorge Sábato, Maestegui. Es decir, eran entes de alto nivel y que nos ha permitido tener una enseñanza secundaria de nivel muy bueno. Hoy la escuela secundaria, desgraciadamente, está un poco desprestigiada en todos lados, sobre todo porque los profesores le pagan poquísimo, pero ha tenido un rol de gran importancia. Y después, en los años 40, ya había 6 universidades. La primera de 1613, que era la de Córdoba, después tuvo la de Buenos Aires en 1820, creo, porque era la presidencia de Rivadavia, pero después, en el 40, ya estaba La Plata, Tucumán, Cuyo. Es decir, ya había este sistema bien organizado. Y esto es lo que ha permitido que esa expansión se hiciera tan rápidamente, porque si no, ¿de dónde ibas a sacar la gente que pones adentro? Una pequeña digresión. Por un lado, me parece muy bien que vos menciones el caso argentino de la creación de energía atómica, que se dio de una manera accidentada, como dijiste vos, que es otra historia, pero el plan argentino de integrarse a esta tecnología, a este aspecto nuevo de la ciencia, nunca tuvo una componente belicista, como fue en el caso, vos hablaste del proyecto Manhattan fue un proyecto... Bueno, y todos los otros tuvieron una impronta belicista. Que haya habido algunos que tenían sus pequeñas ideitas en esto, no acaso el presidente de la Comisión de Energía Atómica por casualidad era un marino, ¿no? Sí, yo diría que siempre puede ser que haya habido... Digamos, así que yo creo que aunque eso no se concretizó la impronta militar, digamos que las ideuchas detrás estaban, ¿no? Puede haber que en el ámbito militar las haya habido, ¿no? Pero nunca en el campo científico, entre nuestros colegas, nunca... Bueno, digamos que entre los otros estudiantes de Bariloche también si Ejército, si Marina, si Aeronáutica había mandado a estudiar sus altos oficiales. Así que digamos que sus ideuchas las tenían, pero esto entra dentro de las generales de la ley. Ahora, en el caso de la Comisión de Energía Atómica, yo creo que nuestra experiencia allí, la Comisión ha sido el primer ente en el que se produjo esta expansión del mundo científico. De científico-tecnológico. Pero poco después, en el 56, en el 57, nació el INTA, de Tecnología Agropecuaria, después el INTI, y en el 58 el Consejo de Investigaciones. Así que fue un esquema de expansión, y ese esquema de expansión fue posible porque había gente formada, y había gente formada, y la que se estaba formando, se había formado a un nivel tal que los podías mandar a las mejores escuelas, y ahí podían seguir con sus tesis o otras formas, grados de formación, pero donde siempre se ha adquirido un nivel altamente calificado. Ahora, me gustaría, Alberto, si puedes hacer alguna reflexión sobre la gerencia de tecnología de Sábato y sus ideas para proyectarse en una visión más amplia de integración, no solo de la actividad dentro de la gerencia de tecnología, sino proyectándola hacia el exterior. Sí, a mí la experiencia de la gerencia de tecnología, donde fuimos a trabajar, creo que ha sido una de las cosas que después
me ha permitido un excelente desarrollo. Yo lo aprecio muchísimo la experiencia en esa gerencia. Por supuesto, estaba muy asociado a la personalidad de Jorge Sábato, ¿no? Que era una persona excepcional desde tantos puntos de vista. Pero lo que a mí después me ha llamado mucho la atención, cuando yo mismo me he dedicado tanto al estudio como a la práctica gestional, es el modelo gestional que se había impuesto en esa gerencia, que es lo más moderno. De eso se habló después, porque en la época nuestra, hoy hablar de innovación es una moda, y como todas las modas a veces también se cae en el ridículo, pero en nuestra época de innovación se hablaba poco, y existía este problema que por un lado había que dar respuestas a problemas muy concretos, que era el de los combustibles nucleares, las componentes para las centrales, problemas muy concretos, y ponerse el problema de cómo se encontraba el caldo de cultivo necesario dentro de las industrias locales, que no es que eran una maravilla. Y por el otro lado, mantener un gran esfuerzo en investigación básica, que es donde trabajábamos nosotros. Y que se ha aprovechado esto para formar otra gente, tanto en la enseñanza formal, en cursos, como en... que era algo que trascendía el ámbito de la gerencia de tecnología, esta actividad de docencia que vos hablás. Yo lo que veo, por un lado, hubo un modelo gestional extremadamente moderno, que a mí me ha servido y que después, estudiando lo que sucedía en las escuelas como la de Sussex, que estudiaba los factores de éxitos y fracasos en la innovación, y se encuentra que en el caso de la gerencia de tecnología están todos los factores positivos. ¿No? Bueno, es curioso. Y esto es de los años 70 que empezaron a estudiarse. Qué bueno. ¿No? Este comentario que haces vos me parece excelente, ¿No? Esto ha sido... Ahora, pero además había un diseño estratégico, diría político, pero político en el sentido de policy. Sí, ¿no? Sí. Los anglosajones hacen la diferencia entre policy y politics, ¿no? Nosotros usamos una única mala palabra, que es política, ¿no? Pero, digamos, había un diseño estratégico notable, porque por un lado existía este criterio de que vos no tenés que crear flores en el desierto, porque la flor en el desierto... suponiendo que primero se seca y además, aunque siga viva, el desierto sigue siendo desierto. Exactamente. ¿No? Es un poco como pensar en lo que llamamos nosotros la función de distribución, una función puntual, y Sábato pedía que teníamos no tenía sentido que una flor en el desierto, sino algo que Ahora, una cosa extraordinaria de la visión de Sábato ha sido, ante todo, dirigirse al sistema industrial y económico argentino, que lo hizo, por un lado, creando un servicio de asistencia técnica en convención con la Unión de Industriales Metalúrgicos, con el cual se transferían conocimientos a una industria que no estaba habituada a una creación significativa de sus propias tecnologías.